Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de los tumores quísticos y laterales del cuello. Entonces, recordando los 5 triángulos que habíamos visto al inicio de las clases y cuáles son sus delimitaciones, cuáles son las estructuras anatómicas más importantes que nos permite identificar estos triángulos. Son el músculo digástrico, huesoioides y el músculo omoioideo con su tendón de inserción a nivel de la vaina vasculonerviosa. Y el músculo esternocleidomastoideo que está seccionado. Entonces vamos a tener un triángulo posterior, vamos a tener un triángulo carotidio superior, un triángulo carotidio inferior, un triángulo digástrico y un triángulo submentoniano. Entonces, la clasificación de los tumores que se encuentran a nivel de la región lateral del cuello pueden dividirse en congénitos, inflamatorios y tumorales. Si se fijan, uniendo los tumores congénitos o las lesiones congénitas e inflamatorias, tenemos aproximadamente un 20%. Lo que nos llama la atención es que las lesiones tumorales corresponden al 80%. Es decir, que toda lesión en la parte anterolateral del cuello tiene que hacernos pensar en una lesión tumoral. De estas lesiones tumorales, solo el 20% corresponden a lesiones benignas y un 80% a lesiones malignas. Esto nos llama mucho más la atención y nos ayuda a ver que son lesiones que deben llamar nuestra atención. De estas lesiones tumorales malignas, el 20% son lesiones primarias y el 80% lesiones secundarias, es decir, metástasis. Y de este 80%, el 80% corresponden a metástasis a nivel de la cara y el cuello, y el 20% pueden venir de lesiones, o son lesiones metastásicas que pueden venir de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por debajo de la región cervical. Entonces vamos a ver en esta clase los quistes branquiales tiroglosos, que son 2 lesiones congénitas. Las adenitis son procesos inflamatorios, tanto las adenitis reactivas, lo habíamos adelantado en la primera clase, las adenitis específicas, el paraganglioma o quemodectoma, los linfomas y las metástasis de neoplasias primarias cervicales y de neoplasias primarias extracervicales. Entonces vamos a empezar viendo las lesiones congénitas, ¿sí? Y tenemos 2 que son las más frecuentes, que es el quiste branquial y el quiste tirogloso. Vamos a ir viendo en forma conjunta e ir viendo las diferencias de estas 2 lesiones. ¿No? Se parecen en que son lesiones congénitas ambas, son anomalías congénitas. En el caso del quiste branquial, se caracteriza por ser se define como una persistencia parcial, ya sea del segundo arco branquial, ¿sí? que corresponde al 90% de los casos, y son lesiones fundamentalmente quísticas. Pero también pueden haber que se originen en el primer arco branquial, que son el 8%, que se caracteriza más que todo por trayectos fistulosos, y del tercer arco branquial, que son el 2, que corresponden al 2%. Entonces vamos a ver que estas lesiones quísticas son las más frecuentes. Son un defecto congénito por esta persistencia y se caracterizan por una obliteración incompleta con restos epiteliales. Podemos ver acá los 4 arcos branquiales, y estas lesiones más frecuentes corresponden al segundo arco branquial. En el caso de la persistencia del quiste tirogloso, se debe a una persistencia del conducto tirogloso. Es el conducto tirogloso, más o menos a la 7ª semana de vida, se produce un esbozo, se llama el esbozo tiroideo, que se origina a nivel del foramen secum o agujero ciego que se encuentra a nivel de la base de la lengua. Y acá el tejido tiroideo, este esbozo, va avanzando hacia adelante y hacia abajo,
y va a ir transcurriendo por delante del hueso hioides y del cartílago tiroides hasta localizarse a nivel del primer anillo traqueal. De aquí se van a formar los lóbulos tiroideos. Más o menos a la 10ª etapa del desarrollo intrauterino, ya se va a formar la glándula tiroides y este trayecto se tiene que obliterar y desaparecer. Sin embargo, ahí pueden quedar rastros de tejido en todo el trayecto y a estos tejidos se denomina o pueden dar origen al conducto o la persistencia o el quiste, los quistes tiroglosos. La incidencia del quiste branquial es alrededor de los 40 años y del quiste tirogloso tiene 2 picos, uno a los 10 años y a los 30 años. En cuanto a su localización, el quiste branquial puede estar localizado desde las lesiones, desde esta región preauricular, que corresponde a la persistencia del primer arco branquial. Tenemos después la localización de los quistes cervicales y generalmente se caracterizan por ubicarse por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En el caso de los quistes tiroglosos, pueden estar en diferentes localizaciones. Tenemos una que puede ser el lingual, que se encuentra a nivel de la base de la lengua. Puede ser supraioideo, por encima del hueso hioides, aquí preioideo, y también en relación al cartílago tiroides. Los quistes con mayor frecuencia son en un 60% los preioideos, los que están por delante del hueso hioides. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el quiste branquial se caracteriza por ser una masa esférica, renitente, es decir, fluctuante, y se caracteriza por ser indolora. No presenta dolor y tiene una aparición brusca, es decir, de la noche a la mañana, estos pacientes perciben en la región lateral una lesión quística, fluctuante e indolora. En el caso del quiste tirogloso va a depender de la localización. Puede dar a los que se localicen a nivel de la base de la lengua, pueden presentar alteraciones en la deglución, en la fonación, incluso la respiración por una obstrucción de la vía aérea. Cuando es quística se caracteriza por una masa esférica, indolora, móvil, fluctuante y que asciende a exteriorizar la lengua. Pedimos al paciente que exteriorice la lengua y esta lesión va a tender a ascender por esta relación que tiene con la base de la lengua. También se puede formar una fístula cuando existe un proceso infeccioso. Este puede drenarse espontáneamente y dar origen a un trayecto fistuloso. Dentro de las complicaciones tenemos justamente la infección. Tanto el quiste branquial como el quiste tirogloso pueden abscedarse y puede haber también sangrado dentro de la lesión quística y pueden dar origen a trayectos fistulosos que pueden ser trayectos sinusoidales en el caso del quiste branquial. Incluso pueden encontrarse restos cartilaginosos. En el caso del quiste tirogloso también es frecuente, puede ir acompañado de un proceso inflamatorio e infeccioso. Pueden ver acá que tenemos eritema, por ejemplo, que se va a acompañar también clínicamente de dolor, que puede dar origen a trayectos fistulosos, como este caso. Y también una de las complicaciones, como tienen tejido tiroideo, también pueden dar origen a cáncer de tiroides. Histológicamente, ambos están revestidos, estos quistes, por epitelio escamoso estratificado, y la pared del quiste branquial está compuesto por tejido linfoide, ¿no? Linfocitos que se encuentran a nivel de la pared. En el caso del quiste tirogloso, pueden haber células mucosas, su contenido generalmente es líquido y también puede haber a nivel tejido de sus paredes, tejido tiroideo.
Para poder hacer una aproximación diagnóstica tenemos los estudios complementarios. Uno de los más útiles es la ecografía, donde podemos ver que generalmente los quistes branquiales son quistes anecoicos que tienen una fina granular, ¿no? Su contenido es finamente granular. Esto se debe a que contienen cristales de colesterol en el interior. En el caso del quiste tirogloso también son lesiones quísticas que pueden tener ecos en el interior que están relacionados fundamentalmente a la presencia de sangrado o la infección dentro de la infección quística. También podemos ver en la tomografía, en el caso de un quiste branquial, una lesión quística en relación al músculo esternocleidomastoideo y un quiste tirogloso por delante del hueso ioides. También se puede utilizar una punción por aguja fina. Ambos quistes pueden puncionarse. En el caso del quiste branquial vamos a obtener líquido mucoso transparente con abundantes cristales de colesterol, y en la punción por aguja fina podemos encontrar células epiteliales foliculares. También van a ser positivos a una centellografía con yodo 131. ¿No? Vas a ver una captación de las células del yodo por las células tiroideas. En ambos casos, el tratamiento es quirúrgico. Se debe hacer una extirpación completa del quiste y también de los trayectos fistulosos. La adenitis reactiva, habíamos visto un caso clínico en la primera clase. Son masas múltiples que corresponden a un proceso inflamatorio a nivel de a nivel del ganglio linfático, y pueden ser de diferentes tamaños. Generalmente son múltiples y se acompañan de eritema de la piel. En algunos casos, especialmente los ganglios que son más profundos, no presentan eritema a nivel de la piel. Se trata de un proceso infeccioso que puede estar en el territorio que va a ir la linfa hacia este ganglio linfático. Puede estar a nivel de los dientes, a nivel de la piel, la vía aérea o digestiva también. El tratamiento es fundamentalmente el tratamiento del foco primario, ¿no? Tratar el proceso infeccioso, ya sea dentario, a nivel de la piel. Tendría que desaparecer o disminuir de tamaño de forma espontánea. Las adenitis específicas se producen generalmente por infecciones específicas. Las causas más frecuentes es la tuberculosis, y se caracteriza por masas duras de crecimiento lento y son indoloras. En algún caso puede haber un proceso inflamatorio y haber una secreción gaseosa, que es característico en las tuberculosis linfáticas, ¿no? Es importante el antecedente epidemiológico. También la actinomicosis puede producir este tipo de lesiones. Es importante en estas lesiones, por la forma que tienen, descartar una neoplasia. Se debe hacer una biopsia excisional, es decir, retirar completamente el ganglio para hacer un estudio histopatológico. También se puede pedir un cultivo para bacilo de Koch y un PCR para poder ver el material genético, en este caso del bacilo o del hongo. Otra lesión es el paraganglioma. El paraganglioma se va a originar o se desarrollan a partir del corpúsculo carotídeo. El corpúsculo carotídeo es un quimiorreceptor que se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida primitiva, la carótida externa y la carótida interna. Va a recibir la irrigación de la carótida externa, tiene un drenaje venoso por la vena lingual y las laringofaringes, y está inervado por el nervio glosofaringio. ¿Sí? Se caracterizan por ser quimiorreceptores y que van a ser sensibles a los cambios de concentración del CO2, del pH y del oxígeno, y también a los cambios de la temperatura. Cuando hay un aumento del CO2 o la temperatura, va a haber una reacción con un aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistémica. De la misma manera, una disminución de oxígeno y el pH van a producir un mismo efecto.
Clínicamente se caracterizan por ser lesiones que tienen muy vascularizadas, ¿sí? Histopatológicamente son lesiones macroscópicamente de color marrón rojizo. Y es vascularizado, ¿no? Y histológicamente tienen un aspecto generalmente benigno. Se caracteriza por nidos celulares que tienen un citoplasma claro, unos núcleos redondeados y están rodeados de un estroma de sostén, ¿no? Si bien histológicamente no hay ningún dato que indique que es una lesión maligna, algunos paragangliomas pueden tener un comportamiento maligno. Es decir, pueden ser localmente invasivos, invadir la adventicia de las estructuras vasculares que están alrededor, ¿no? También se han detectado algunos casos de metástasis. Clínicamente son masas que están en la región cervical, van a estar ubicadas en el triángulo carotídeo superior, tienen un crecimiento progresivo, tienen una mayor incidencia a nivel de la tercera y la cuarta década de vida, y una característica en cuanto a clínica que es muy útil para el diagnóstico es que son lesiones pulsátiles. Son indoloros, a veces pueden tener dolor, parálisis de la lengua, ronquera y dificultad, especialmente aquellas lesiones que son invasivas. Y cuando nosotros aproximamos el estetoscopio podemos encontrar un soplo audible sobre el tumor. Y son lesiones que pueden segregar también catecolaminas, ¿no? Por razones obvias no deben puncionarse, son lesiones sumamente vascularizadas. Y podemos tener hematomas o sangrados importantes en la región cervical. Cuando se sospechan no se deben puncionar. Se puede hacer una ecografía que nos va a mostrar una masa muy vascularizada, una angiografía, donde vamos a poder ver también la vascularización. Actualmente la angioTAC nos permite hacer una reconstrucción y ver estas masas vascularizadas y la relación que existe tanto con la carótida externa como la carótida interna. El tratamiento es la excisión quirúrgica. Se puede hacer una embolización previa a la cirugía para disminuir el tamaño de la lesión y también su vascularización, que nos ayuda en el procedimiento quirúrgico. Los linfomas son lesiones a nivel también del cuello. Se caracterizan por adenopatías múltiples, indoloras, de crecimiento progresivo y una velocidad variable. Se caracterizan porque no hay un foco infeccioso aparente ni otra neoplasia conocida. Puede tener compromiso de otras áreas ganglionares extracervicales. Es por eso que es importante hacer un examen de lo que son ganglios inguinales, axilares, y se caracterizan por alteraciones del estado general y presentan fiebre. Se puede hacer una punción aspiración por aguja fina o también una resección quirúrgica para hacer un estudio histopatológico. Por último, también podemos encontrar tumores al cuello como metástasis de neoplasias primarias, tanto cervicales como extracervicales. Se puede hacer un diagnóstico citológico por punción y obviamente no justifica la extirpación debido a ser lesiones secundarias. Debe investigarse el sitio primario, deben ser tratados en conjunto. Si se trata de lesiones neoplásicas de una lesión tumoral del tiroides, por ejemplo, deben ser tratados con un vaciamiento ganglionar y una tiroidectomía. Muy bien, vamos a hacer una pequeña práctica en base a casos clínicos, para lo cual les voy a pedir que ingresen, por favor, en su buscador a esta página, se llama Mentimeter. Una vez que estén dentro de la página o hagan la búsqueda, va a aparecer acá, Mentimeter, enter the code to join and vote
o una presentation, ¿sí? Hacen clic acá y les va a aparecer esta ventana donde les va a pedir un código. Entonces, cada caso clínico va a tener un código, ustedes colocan el código y van a poder ingresar, presionan acá en Submit y van a poder votar o dar la respuesta de estas opciones múltiples. Entonces, este es el caso clínico número 1. Este es el código 2511-2408. Vamos a darles 2 minutitos. Muy bien, comenzamos con el caso clínico 1. Entonces, es una mujer de 50 años, tabaquista, es decir, que consumo del tabaco de varios años, consulta por una tumoración asintomática de varios meses de evolución, ubicada por debajo del pabellón auricular del lado derecho. Tiene un crecimiento lento. Al examen físico se palpa un nódulo único, móvil, de consistencia elástica y no se palpan adenomegalias. Ecográficamente se ve una lesión sólido-quística con estas prolongaciones hacia el centro de la lesión. Pueden empezar a votar. Muy bien, entonces tenemos más votos para el tumor de Warthin. En realidad, esa es la respuesta correcta. Se trata de un tumor de Warthin. Es un tumor de la glándula parótida. Generalmente no levanta tanto el lóbulo de la oreja porque es una lesión que se encuentra a nivel de la cola de la parótida, ¿recuerdan? Está muy relacionado con el consumo del tabaco. Es más frecuente en mujeres. Si bien esta paciente es un poquito más joven, pacientes un poquito más ancianos, más mayores, y es una lesión que no tiene datos inflamatorios. Para hacer un adenoma pleomorfo es una posibilidad también, sin embargo, la ecografía nos muestra una lesión quística. Normalmente los adenomas pleomorfos son lesiones sólidas y son multilobuladas. Sí, corresponde entonces a un tumor de Warthin. El caso clínico número 2 es una paciente de 10 años de edad. Consulta por una tumoración asintomática de varios meses de evolución, ubicada por debajo del hueso hioides, móvil y fluctuante. Al examen físico se palpa un nódulo de aproximadamente 2 centímetros, único, móvil, de consistencia elástica. Entonces, ingresen por favor este código 50877425.
Muy bien, entonces la respuesta correcta sería un quiste tirogloso, ¿no? La mayor incidencia, hemos visto, son pacientes niños de 10 años y hay otro pico en pacientes de alrededor de los 30 años, ¿no? Está ubicada por debajo del hueso hioides y es móvil y fluctuante, ¿no? Y en el examen físico, si nosotros le pedimos al paciente que saque la lengua, tiende a ascender esta lesión. Entonces se trata. El adenoma pleomorfo es un tumor de las glándulas salivales, ¿sí? A este nivel no tenemos glándulas salivales, ¿sí? El adenoma pleomorfo es más frecuente en la glándula parótida, ¿no? Entonces, el caso número 3 es una mujer de 30 años de edad, consulta por una tumoración en región lateral izquierda del cuello no dolorosa de aparición brusca. Al examen físico se palpa una masa de 8 por 10 centímetros de consistencia elástica por delante del músculo esternocleidomastoideo. En la tomografía podemos ver al músculo esternocleidomastoideo que está siendo rechazado acá. Se encuentra por delante y ecográficamente podemos ver esta lesión quística que tiene una imagen granular muy finita en el interior. Entonces, pueden votar. Muy bien, podemos ver la respuesta correcta es un quiste branquial, ¿no? Es un quiste de aparición brusca, es una característica, está en la edad alrededor de los 40 años, habíamos hablado, que es más frecuente y se encuentra en la región lateral del cuello, se encuentra por delante del músculo esternocleidomastoideo y la característica muy típica de la ecografía, ¿no? Una imagen quística, anecoica con un fino imagen granular en el interior, que se debe a los cristales de colesterol que se encuentran en su interior. Vamos con el caso número 4. Es una mujer de 60 años de edad con una tumoración en la región lateral del cuello de crecimiento progresivo e indoloro. Al examen físico se palpa una masa única, móvil y pulsátil. Tenemos una ecografía donde se ve acá una lesión sólida y este es la vista a la ecografía Doppler.
Muy bien. La respuesta correcta es un quemodectoma. ¿Por qué? Por esta característica de ser una lesión que es pulsátil. ¿Sí? Y vamos a ver en la ecografía que es una lesión sumamente vascularizada. Fíjense, en la ecografía Doppler se ve que tiene una amplia vascularización. La adenitis reactiva generalmente se presenta con dolor. ¿Ya? Esa es la característica principal de las adenitis reactivas, es la presencia de dolor. En este caso es una tumoración que no presenta dolor. Y un carcinoma adenoideo quístico, ecográficamente, generalmente son lesiones mixtas, son lesiones sólidas y quísticas, ¿no? Que es característico del carcinoma adenoideo quístico. Muy bien, para terminar, vamos con el último caso. Ahí tenemos. Paciente que presenta una tumoración derecha, polilobulada, lisa, de consistencia gomosa, de varios años de evolución, asintomática. No presenta dolor ni otra sintomatología. Entonces acá tienen el código 53672005. Pueden votar. Muy bien, la respuesta correcta es un adenoma pleomorfo, ¿no? El tumor de Warthin generalmente tiene una superficie ovoidea y no es una superficie multilobulada como se presenta en este caso. Doctora, no se lo escucha por si acaso. Ahora sí. Con esto habríamos concluido. Si existe alguna pregunta. ¿Me escuchan, no? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Si no hubieran preguntas, la bibliografía y las presentaciones las voy a publicar en la clase del Classroom. Ya pueden ingresar
con sus códigos institucionales, ¿no? Y pueden descargarlo de ahí. Gracias, doctora. Muy bien, que les vaya muy bien, chicos. Gracias, Hemos doctora. terminado conmigo. Mañana tienen clases con el doctor Pereira. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Chao, hasta luego.